que sea bueno a la gente. Y no hay que andarse rajando si nuestro discurso es claro y es contundente en términos de que es bueno para la gente. De otra manera solamente es hacerle al payaso político. Y yo no creo en eso. Muchas gracias, Armando. Quisiera pedirles un fuerte aplauso para el senador Armando Ríos Peter, que sobrevivió a su segundo round. ¿Andas bien, Armando? Consta que cumplí fielmente con los minutos. Perfecto, Armando. Apenas viene lo bueno. Tú no Eso nos va a dar preocupes puntos todavía. Vamos al tercer round de preguntas y respuestas del Roast PRD. El tema de esta categoría es el PRD y su vida interna. Mismas reglas, Armando, mismas reglas, inquisidores. Por favor, Alfredo, tienes la primera pregunta. Armando, ahí atrás está gente de Mexican Times, él es Alejandro Rosas, y nos están apoyando con la transmisión en vivo. ¿Este se va al gabacho o qué? A todo mundo, hay decenas, no es que centenas de personas viéndonos, además de todas las personas que están aquí. Algunos de ellos coinciden conmigo vía WhatsApp, justo con lo mismo que decía mi amigo Pepe Galaviz. Evadiste la respuesta a la pregunta que te hice, ¿no? Me parece duro y me pregunto si de eso se va a tratar el asunto. ¿Por qué? Y voy a ser específico. Y con esto voy a matar la pregunta que tenía para esta ronda. Te solicité una diferencia clara con respecto a otros aspirantes. No señalaste ni una. La conclusión específica a eso es, eres igual a todos, Armando. Inquisidor, sin descalificaciones personales, y no es un diálogo, es una pregunta, por favor, adelante. Armando, mi pregunta de la segunda ronda la bajo y subo la siguiente. ¿Podrías mencionar una diferencia clara y específica con respecto a otros aspirantes perredistas a la dirigencia? Creo que sí te la respondí, pero tú eres el inquisidor, no yo. Yo no estoy de acuerdo con alianzas para el próximo año. Todos dijeron, por lo menos ayer en el debate, que quieren alianzas con el PAN, la mayoría, porque ya eso se está preconfigurando, y otros muchos que les gusta este tema de la unidad de la izquierda. Yo creo que hoy en un momento crítico es un error andar planteando una promoción de acuerdos cuando no estamos identificando con claridad cuál debe de ser nuestra fortaleza. Sí, tener muy claras nuestras debilidades, pero qué fortalezas tenemos que proyectar. Estoy en contra de alianzas con el Partido de Acción Nacional, me parece que nos van a desdibujar, y esto me diferencia de todos, de todos. Ayer quedó claro, porque todos dicen, no, una gran alianza que nos permita ir contra el PRI, o inclusive ayer en el debate decía Agustín Basabe, eso es justo lo que quiere el PRI. Bueno, cabrón, ¿qué es lo que queremos nosotros los perredistas? Hoy que el PRD necesita fortaleza, claridad, contundencia, dirigencia, liderazgo, carisma, frente a lo que está viendo los ciudadanos, bueno, cabrón, ¿qué estamos viendo del PRI, cabrón? O sea, el PRD está en una condición compleja frente a otros partidos de izquierda que nos ganaron terreno, que nos dividieron y que hoy tienen un discurso que en el imaginario colectivo aparece como más fresco. Bueno, vete a hacer una alianza con el Partido de Acción Nacional para que le regales a la izquierda, a Morena, se la regales entera. En el imaginario colectivo, como el PAN y el PRI, el PRD firmaron el Pacto por México, son parte de lo mismo y son parte de la mafia en el poder, o lo que les guste un poco del imaginario colectivo, pues entonces regalémosle a Morena a la izquierda. Yo no creo en esa izquierda, pero bueno, trato de dar el debate entre el PRD. Pero por otro lado, oye, una gran alianza de izquierdas frente al 2016, cuando ni siquiera tenemos una perspectiva clara de cómo nos vamos a recuperar del madrazo del 7 de junio. Bueno, entonces yo no creo que las alianzas hoy sean la opción. Vamos planteando cuál es el proyecto de nación, el proyecto de nación que queremos y que hemos construido en 26 años. En vez de andar pensando cómo sobrevivimos con una tablita de salvación el próximo 2016 para ver cuántas prerrogativas tenemos. Y entonces, yo lo que les digo, ahí hay una enorme diferencia, por una razón, Alfredo. Porque si el PRD hoy, con sus 26 años, con su experiencia gobernando la Ciudad de México, con su capacidad de llegar a Los Pinos en el 2016, con su capacidad de ser un factor de transformación en el 2012, de conjugar visiones, de hacer una gran amalgama social, no se pone a pensar en cuál es el proyecto de nación, más allá de ver cómo lavamos cara electoral en el 2016, entonces ¿para qué hacemos política aquí? O sea, ¿dónde está el trabajo de base? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la expectativa con los ciudadanos? ¿Dónde está esa movilización social que nos dio energía? Que era la que hacía que si el PRD se sentaba a su Comité Ejecutivo Nacional porque había un problema en Baja California, como no lo hicimos en San Quintín, ¿dónde está la proyección de decirle a la gente, tenemos esperanza de que este país tenga alternativa y seamos mejor?
Entonces, apostémosle a que el 2016, sin alianzas, saquemos nuestras fortalezas y tengamos capacidad de decirles, señores, el PRD está vivo y tiene un futuro grande de presente y de futuro. Muchas gracias, Armando. Marcela, ¿tienes tu pregunta? ¿Tienes tu pregunta, Marcela? Pues sí, básicamente empezaste a responder un poco a mi pregunta. ¿Cuál es tu posición respecto a los bajos resultados electorales tras la elección de 2015, sobre todo frente a los resultados del partido de Morena? Y a lo mejor ya empezaste a responder un poco esta pregunta y que lo puedas dirigir sobre todo lo que acabas de comentar de Proyecto Nación, pero tal vez un poco a nivel personal. A ver, yo estoy realmente convencido de que la bronca que nos ha pasado en el PRD es que dejamos a un lado la convocatoria de la esperanza y el hacer que la gente sintiera la mística de soñar con un país distinto. Yo creo que ese fue el motor de Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, de chingo de gente que a mí me ha tocado ver en todo el país. Esa gente que me sacaba a mí en Guerrero credenciales diciéndome, a mí me rompieron la espalda por defender el aeropuerto porque estábamos defendiendo el sufragio. El sufragio en ese momento era la capacidad de ser ciudadano, la capacidad de que se respetara la voluntad democrática. Ese es el PRD, esa es la esencia que ha tenido el PRD. ¿Y qué elección tuvimos el 7 de junio? Hablo de la Ciudad de México y hablo de lo que me tocó ver en Guerrero, en otros lugares. Una elección hecha alrededor de la lógica clientelar, alrededor de la lógica de la maquinaria. No hay pedo, como tenemos las delegaciones y tenemos el billete, pues no hay bronca. Y ya tenemos un padrón y lo vamos a movilizar. Entonces, ¿dónde está el sueño de la izquierda ahí? ¿Dónde está la capacidad de que los ciudadanos y ciudadanas de distinta naturaleza que no están en el padrón puedan decir, oye, esta gente me está hablando de que mis hijos tengan un México distinto, de que la realidad tan difícil que hoy yo enfrento día con día, con un salario jodido, con tantas injusticias que tienen, donde solamente los que tienen billetes son los que la mueven? O sea, ¿este partido qué me está dando? Ah, pues me está dando una clientela. Si no, vean la votación que tuvimos aquí en el DF. Aquí en el DF votó la gente casi la misma que tenemos empadronada. ¿Y cómo empadronamos gente? Muchos de ustedes lo saben y lo conocemos. Empadronamos gente porque la máquina te la prestaban y entonces si era de tu corriente sí te empadronaba y si no, no. Y te daba a veces una lana y te daba a veces una despensa. Bueno, ¿qué chingada esperanza tiene un partido de esa naturaleza? Y perdón que hoy esté muy costeño en mi lenguaje, pero sí les quiero transmitir que creo que lo que dejamos y por lo que perdimos el 7 de junio y por lo que podemos volver a ganar es porque si reproyectamos la mística y esa frase que es del PRD no tiene dueño, la esperanza que construimos en esta ciudad, vamos a volver a ganar. Gracias, Armando. Armando, no se pueden decir groserías, es parte de las reglas de... No, no te creas, no te creas. Ya, me voy a No te descosterizar. creas, Es que está aquí mi paisano de Atoyac. Se permite todo. Leonardo, ¿tienes tu pregunta? Por favor. Generaste mucha controversia cuando decidiste bajarte de la candidatura de Guerrero, ¿no? Y siempre la explicación que permaneció fue la que ya nos dijiste, ¿no? Que no estabas dispuesto a negociar con el exgobernador y que esa era una imposición de parte de la dirigencia. Y esa dirigencia está identificada plenamente con una corriente, ¿no? Conozco, y es obvio tu discurso, en contra más bien en favor de superar el esquema de las tribus, de las corrientes, y has mencionado a veces que incluso deben desaparecer, ¿no? Pero más allá de palabras, crítica, demagogia, que es muy fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil criticar. En términos reales, si Armando Ríos Peter llega a la presidencia del PRD, ¿qué va a hacer con esas corrientes? ¿Cómo vas a lidiar con ellas? ¿Cómo vas a lidiar con un Bejarano, con unos chuchos que tienen poder? O sea, ¿cuáles son las acciones más allá de criticar? ¿Qué vas a hacer? A ver. Inquisidor, su comodín tiene que utilizarlo después de que responda Armando. No lo puede utilizar antes de. Insisto, el comodín usted lo puede utilizar después de que responda Armando Ríos Peter. Por favor, Armando. Gracias, Pepe, disculpa. A ver, yo creo que el tema de las corrientes hay que decirlo con toda claridad, la parte mediática siempre deja de matizar. Las corrientes son fundamentales para hacer trabajo político, son equipos de trabajo. Yo no me imagino en Guerrero o aquí no haciendo trabajo en la Gustavo Madero o en Metlatón o en cualquier lugar, sin equipos políticos que tienen ascendencia, que han gestionado, que tienen una presencia territorial importante y que como en cualquier partido político son conglomeraciones de amistades, de intereses inclusive sociales que se van construyendo a lo largo de la lucha.
El problema de las corrientes es que se convirtieron en el único factor de decisión. Y les pongo un ejemplo. El mejor gestor que yo pueda tener en Chilapa, o en Atoyac, o en el que les guste a ustedes, tal vez es un joven que de repente dice, me late la izquierda, me gusta, tengo una buena visión, aquí puede haber una buena posibilidad de crecer y de convertirme en un líder que logre transformar mi sociedad y que además de todo pues me dé el prestigio como un actor de cambio. Cualquiera que hace político busca eso. De repente las corrientes se convirtieron, y peor aún después de la elección de septiembre, en el único medio para hacer política. Podías tener al mejor gestor, podías tener al mejor actor que debiera de ser el privilegiado para ser regidor o para hacer aquí algún cargo de administración pública, etcétera, y de repente pues la pregunta era, ¿y usted de qué corriente es, líder? Oiga, pues yo no soy de ninguna corriente. Pues aquí, cabrón, es por corrientes. Oiga, pero mire, me avala mi trabajo, me avala mi presencia, me avala mi gestión. ¿Sabe qué, joven? Déjeme lo anoto, o a ver en qué rejuego alguien lo busca capitalizar para ponerlo en el repechaje, en esa mesa de negociación en la que te ponen como ficha, y de repente dicen, oigan, pues ¿saben qué? Yo traigo a Leonardo, y es un joven a todo dar. Y sabes perfectamente que te están poniendo en la mesa, no para que ganes, sino para ver cómo te negocian con lo que realmente le interesa a esa corriente en otra delegación, en otro municipio. ¿Le suena? ¿Le suena que eso ocurre? Bueno, ese es el problema con las corrientes. Entonces, si nosotros seguimos ese esquema, en este ejemplo que tiene que ver con el mérito partidista, con la ideología y con la capacidad de que la ciudadanía nos encuentre como un instrumento de transformación, pues un joven como Leonardo, o tú, que Alfredo, que estás aquí hoy, vas a decir, ese partido, pues está chingón para irlos a acompañar a sus debates, pero no para que sea un instrumento para que yo pueda llevar en posicionamiento mi agenda, porque ahí jamás voy a tener viabilidad, porque siempre sus corrientes se van a poner de acuerdo en cuanto a sus intereses por encima de mi capacidad de haber hecho un trabajo. Ese es el problema de esta elección. Frente a la crisis que tenemos, somos un partido que se debate entre sí, encuentra su solución política con alguien de afuera o gente de adentro. Entonces, ¿dónde está el mérito de un partido que busca ser eje de transformación, y especialmente desde el lado de la izquierda, y especialmente si quieres que los jóvenes vean una opción contigo como partido? Entonces, en síntesis, creo que las corrientes hay que acotarlas a eso, a equipos de trabajo, y que no sigan siendo los unívocos en las decisiones políticas. Muchas gracias, Armando. Alfredo, ¿quieres utilizar tu comodín? Por favor. 40 segundos para hacer la pregunta y un minuto de Armando. Armando, te acabas de consumir tu último comodín en la pregunta pasada. Armando, no podemos cambiar el PRD si hacemos eso, Armando, por favor, te lo pido. Por favor, Alfredo, tienes pregunta. En 2015, los perredistas anduvieron de capa caída, quizá la crisis más grave, más crítica y una de las peores coyunturas que se hayan vivido. Tú decidiste bajarte de la candidatura a la gubernatura. Ahora el ambiente está más relajado, se organizan roasts, encuentros aquí y allá, armamos el informe Jaguar, todo parece mucho más cómodo y agradable. Entre militantes y simpatizantes existe la duda silenciosa, Armando. ¿Qué puede esperar de ti el partido en futuros momentos de algidez si en el primer gran momento abandonaste la batalla? En el primer gran momento, mantengo la batalla en este momento. Yo no estoy abandonando ninguna batalla de lo que creo. El primer gran momento de mi vida política fue ser gobernador o no serlo. Y para llegar a ser política con criminales que conviven con tu partido y que conviven con la clase política, ese no es mi futuro, hermano. Y ni es el futuro de un partido político que tiene como su bandera la transformación nacional. Entonces, ¿cuál tiene que ser la estrategia? Decir hoy, oigan, si seguimos funcionando como funcionamos, las corrientes, la dinámica de intereses, la visión solamente electoral, el no hacer trabajo de base, etcétera, el no involucrar todo lo que viene diciendo, nos va a seguir derivando en candidatos que no conozcamos y que de repente digamos, ah, cabrón, José Luis Abarca era un narcotraficante. Ese es el tema. El debate que hoy tiene el PRD y que tienen los partidos políticos, pero yo lucho en mi partido político para dejar evidencia que el tema de Guerrero tiene que ver con un proyecto de nación. No podemos seguir permitiendo que nuestra clase política, porque de repente, pues así se dio la inercia, y entonces como la clase política... Muchas gracias por tu respuesta, Armando. ¿No era, Armando? Un minuto nada más porque fue extensión de pregunta. Leonardo, también tienes entonces la extensión de tu pregunta. Con un minuto, sí, esta es extensión. A ver, te me escapaste de la pregunta porque te dije sin demagogia y sin decirme la crítica, ¿no? Lo que dijiste fue el diagnóstico que todos conocemos.
cómo funciona y qué está mal con las corrientes, pero ¿qué vas a hacer? No, porque decir está mal y no se tiene que hacer así, bueno, cualquiera puede agarrar y lo puede decir, ¿no? Y lo han dicho todos, ¿no? Y de repente, pues eso suena a lo que hace también el gobierno federal, ¿no? Tenemos un infiltrado, vamos a pasar una ley contra la infiltración. Ok, tenemos problemas con las tribus que ya no funciona así. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer en tus primeros días de gestión para que ya no funcione así? Bueno, hoy sí depende del estatuto, Leo. Hoy depende del estatuto. El ejemplo de la ley creo que no aplica. Hoy depende de que en el Congreso esto que estoy diciendo quede en blanco y negro, porque si no, sí va a ser un rollo. Yo estoy planteando que el estatuto tenga estos cambios y que le quitemos este entronizamiento en la toma de decisiones. Hoy el estatuto, después del 2002, deja que la toma de decisiones sea a partir de los liderazgos de corrientes, que quienes tengan los empadronamientos sean las corrientes, que quienes estén en la mesa de negociación sean Bejarano y los que te gusten. Bueno, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Haciendo que el estatuto permita, pues no una cláusula de ver si traemos un candidato de fuera o no, eso me parece que es menor, a mí me parece patético, pero que sí lo que hagamos sea, oigan, ese Comité Ejecutivo Nacional va a poder tener independencia. ¿Cómo? Nombremos un presidente y démosle capacidad de que él defina quiénes son quienes lo van a acompañar en la toma de decisiones. Tan fácil y tan simple. Eso tiene que quedar en el estatuto el próximo 19 de septiembre. Muchas gracias, Armando. Pepe Galaviz, ¿tienes tu pregunta? Por favor. Pensé que ya no me iba a tocar entre tantos comodines, pero bueno. No, hay que saber dónde usarlos. Bueno, en declaraciones que tú hiciste en conferencias de prensa, dijiste que recibiste insinuaciones para encubrir delitos y cosas ahí de corrupción que había habido en el estado de Guerrero. Al parecer quedó como en, te voy a acusar con mi mamá, pero a la mera hora no hubo como algún procedimiento legal, ¿no? De llegar a la dirigencia del PRD, ¿cuáles serían las acciones que tomarías para atacar la corrupción dentro del partido? Tienes 2 minutos, Armando. En su momento fui muy claro. El tema de las responsabilidades penales es una visión muy limitada, especialmente cuando haces política. Voy a traer eso que estás tú comentando, inclusive a los hechos de hace 4 días. Hace 4 días el grupo interdisciplinario de Ayotzinapa nos presenta, por ejemplo, en su informe, que hubo un quinto camión en el que por lo menos el informe presume que había droga en ese camión y que tal vez por eso fue la virulencia frente a los 43 jóvenes. A mí que me hubiera gustado en aquel momento y que me interesa en este momento, como guerrerense, como militante del PRD, de la izquierda y como ciudadano mexicano, pues que no haya manera de hacerse un lado frente a eso, ir hasta las últimas consecuencias, exigir evidencias empíricas de qué es lo que significa que hubiera un quinto camión con esos elementos, cuáles son las responsabilidades políticas y sociales que no tienen que ver con penas, con procuradurías, sino políticas sociales. Un partido lo que tiene que evidenciar es la forma en la que concibe las relaciones de poder. ¿Cuáles son las responsabilidades políticas y sociales en Guerrero? Porque si en Guerrero no logramos poner en evidencia cuáles son esas responsabilidades, especialmente las que tuvimos como partido en convivencia con el gobierno que teníamos, como partido en convivencia con el gobierno estatal que teníamos y en la exigencia que tenemos con otros órdenes de gobierno, pues la neta, ¿para qué hablamos de combate a la corrupción e impunidad? Entonces, yo creo que hay cosas que hay que definir. Te pongo ejemplos muy concretos. Siempre hablan, por ejemplo, algunos compañeros del 3 de 3, ¿no? Qué padre, si hay que hacer estas declaraciones. Hagamos un partido que logre tener auditorías externas y que veamos un candidato, por más bien posicionado que esté, por más que sea el mejor gallo, que logre el filtro de una auditoría externa y que no solamente nos diga mi patrimonio, mis intereses son estos, sino que realmente en el filtro que alguien de fuera diga, oye, en efecto, este cuate está totalmente limpio. El primer partido que lo haga eso va a ser el que va a poder enarbolar con candidatos y con evidencia la capacidad de poner a los mejores candidatos y especialmente de reclamar cuando alguien se esté portando mal en lo municipal o en lo estatal. Gracias, Armando. Quisiera pedir un fuerte aplauso a Armando Ríos Peter, por favor, que ha sobrevivido a el tercer round. Pues vas bien, Armando, vas bien. Bueno, por lo menos me estoy haciendo pipí, pero estoy aquí aguantando. No te preocupes, hermano, nada más quedan 2 horas de juego. Vamos al cuarto round de preguntas y respuestas. El tema de esta categoría es el PRD en la dinámica nacional, alternativa política y gobierno. Tiene la primera pregunta Leonardo, por favor. Gracias Kenji. A ver, sé que tienes ideas muy claras y no del todo equivocadas sobre hacia dónde tenemos que movernos en políticas públicas, ¿no? Y como izquierda. Lo que no sé es si las buenas ideas sean suficientes para que podamos
enfrentar la realidad del contexto que se nos viene y en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y para sacarnos airosos de la crisis. Imagina que eres presidente del PRD y que además ya lograste superar de algún modo que no me ha quedado muy claro la dinámica de las corrientes. Supongamos que ya está todo resuelto y que ahora es el PRD hacia afuera. ¿Qué vas a hacer o cuál sería la estrategia real, política, no discurso, estrategia, ante 1, el PRI, 2, Andrés Manuel en la ciudad, 3, las 2 elecciones que tenemos el año que entra y de las cuales tal vez ganemos una con muchísima suerte? A ver, yo creo que las buenas ideas no son suficientes, no son. Son una parte necesaria, es fundamental tener buenas ideas, tener claridad de hacia dónde vamos, pero es indispensable la acción colectiva. Si no hay acción colectiva que te permita que esa buena idea, primero que nada, esté permeada y haya varios que la creamos, y que esa acción colectiva te permita tener una noción de cuerpo y de equipo que la aterrice, que la impulse, que la dialogue, pues entonces no estamos haciendo política, estamos haciendo academia. Entonces, las buenas ideas son importantes, no son suficientes, son fundamentales. ¿Qué hacer con el PRI? Hay que tener una claridad muy contundente de toda la crítica que tienen. Nada más hay que ver los 12 meses de desastre que tenemos, desde Tlatlaya, Ayotzinapa, la fuga del Chapo, Tanguato, la depreciación del tipo de cambio, 2 millones de nuevos pobres. Hay que tener mucha claridad en cuanto a un gobierno